Bien, gente, ahora sí estamos grabando, así que bienvenidas, bienvenidos a la clase del día de hoy. La primera interacción que estamos teniendo en este curso intensivo de ciencias que plantea revisar los contenidos en base a este temario, que es el que publica el DEMRE oficial para la PAES regular que ustedes van a dar ahora a fin de año en diciembre, a inicios de diciembre. Y en esta primera clase queremos entender un poquito, como les comentaba, la dinámica que va a tener el curso, la forma en la que se desarrolla este curso, los contenidos que vamos a revisar, las habilidades que hay que tener, todo lo con respecto a la metodología científica, cómo se integra en esta prueba, las novedades que tiene esta evaluación también con respecto a pruebas anteriores, y entre ellos, la verdad es que más que todo ir resolviendo algunas preguntas, abriendo la primera cercanía, ¿cierto? Al curso en sí, a la interacción conmigo y ver también yo el grupo de estudiantes que más o menos voy a tener durante estas primeras clases y durante el curso en sí, ya que particularmente hoy no hay tantos conectados debido a que de acuerdo a lo que está sucediendo a nivel país, prácticamente lo que está pasando acá en el sur, no todos pueden estar presentes por los temporales, por los cortes de luz, ya sabemos que hay intermitencias con el internet, así que de todas maneras igual yo les pido que si se llega a cortar la conexión me esperen, porque muy posiblemente regrese dentro de lo pronto, si es que llega a suceder, ya, de momento parece que no he tenido problemas con la conexión, no me han dicho nada con respecto a eso, así que me imagino que me escuchan bien, que se ve bien también y está funcionando todo perfecto, ¿ya? Así que haciendo esos alcances, recuerden que esta clase ya la estamos grabando, va a estar disponible muy posiblemente mañana para que si la quieren volver a repasar o estudiantes que la están viendo grabadas, la van a estar revisando ya este día domingo, de ahí en adelante, ¿ok? Así que eso. Hacer un pequeño recordatorio más que todo para las personas que están viendo esto en formato grabado. Abajo en la barra tienen algunas botones que pueden generar interacciones durante la clase. Tienen el botón para prender el micrófono, el que tienen para prender la cámara si es que quieren. Pueden ponerse un avatar como el que yo tengo puesto, el de un dinosaurio o cualquier otro. Y el más importante de todos, el de reacciones, que como yo les comentaba, permite que ustedes en tiempo real me vayan comunicando de acuerdo a estos emojis, qué es lo que van sintiendo durante la clase. De esa forma yo puedo saber muy rápidamente si es que algo se entiende, no se entiende, si quedan dudas, si vamos bien o no vamos bien para poder tomar medidas y hacer algo con respecto a eso. También tienen acá el chat para que puedan escribir y plantear sus dudas o comentarios. Y la manito, ¿cierto? Para levantarla en el caso de que quieran hablar algo sin interrumpirme y quieran decirlo por el micrófono. ¿Ok? Dicho esto, comencemos, gente. Temario. El temario regular publicado, ¿cierto? Para esta prueba que va a ser a fin de año. Con respecto a la prueba de ciencias. ¿Qué podemos comentar? ¿Qué podemos decir? Primero, lo más importante, entender que la prueba se divide en tres ejes esenciales, que son el eje de biología, el de física y el de química. Significa que ustedes, independiente de la prueba que escojan, van a tener preguntas orientadas a estos tres ejes, la de biología, la de física y de química por igual. Acá están las áreas temáticas que entran, que ya las vamos a ir analizando poco a poco a medida que vamos avanzando, lo vamos a revisar, pero como les comento yo, tienen que entender de que al menos la parte común de la prueba, o también como se hace llamar, ¿cierto? En el otro aspecto, la parte del módulo técnico profesional, sería básicamente lo mismo. Tenemos entonces que se engloban en los tres aspectos de biología, física y química. ¿Ok? Teniendo esto en claro y habiendo destacado que es importante saber que nos van a preguntar sobre las tres ciencias, entendamos también que la prueba tiene un formato en términos de cantidad de preguntas. Dentro de ello, tenemos que la prueba tiene un total de 80 preguntas, dentro de las cuales solamente 75 son consideradas para el cálculo del puntaje final, o sea que de estas 80 hay 5 preguntas que podemos llamarlas, o como les dicen, ¿cierto? Suelen llamarlas, son preguntas piloto, o sea, preguntas que
pueden ser un poquito más difíciles de lo común y por lo mismo no se consideran en el puntaje. Son como preguntas de prueba, ya como que dicen, ¿será que los estudiantes saben esto? Y de repente ponen esas preguntitas así que son un poquito más complicadas en la prueba, pero sepan que van a haber 5 que van a tener ese estilo y que finalmente no les van a afectar en su puntaje. Ya, o sea, podemos decir finalmente que las preguntas que cuentan para la prueba son solamente 75, ¿ok? Y dentro de ello tenemos que 18 de biología, 18 de física y 18 de química engloban la parte común de la prueba. O sea, independiente, como les decía yo recién, si ustedes escogen el electivo biología, química o física, van a tener sí o sí 18 preguntas que son de biología común, 18 de física y 18 de química. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, mi gente? ¿Sí? Súper. Y el resto de preguntas serían, en este caso, ¿cierto? Si ustedes escogen biología, química o física, más específicamente de esas áreas. O sea, el resto de las preguntas que irían sobrando, que serían 26 preguntas restantes, ustedes las tendrían de acuerdo al área que ustedes van a escoger de forma puntual. ¿Ya? Ahora, muy importante, y acá ya hacemos el primer alcance con la prueba de años anteriores. Estas preguntas del módulo electivo, o como también le suelen llamar mención, aunque el nombre oficial de la prueba es módulo electivo, no contienen contenido específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que las preguntas que ustedes van a tener extra de biología, física o química, dependiendo de cuál ustedes escojan, no son preguntas con contenido extra al temario que nosotros vamos a revisar, sino que están en base a el mismo contenido del módulo en común. O sea, finalmente lo único que cambia es que tienen más preguntas de esa área en particular. ¿Por qué digo esto? Porque años anteriores el módulo electivo tenía también contenido específico de electivo. Entonces, por ejemplo, el año pasado en biología entraba sistema inmune y evolución en la parte solamente lectiva, o sea que yo si solamente escogía la prueba de biología, iba a tener preguntas de ese contenido. Este año eso se cambió y sistema inmune y evolución son parte del módulo común. ¿Se entiende? Entonces, no tengo un contenido específico, puntual, si yo escojo un electivo. El temario es uno solo. Las preguntas de los 3 ejes se basan en ese temario. Esa es la primera modificación importante que se hizo este año en la prueba. Coméntenme si se entiende bien o si tienen dudas con respecto a esto, porque eso es lo más importante que hay que destacar. Porque todavía yo me encuentro con personas que en los grupos que tenemos a veces preguntan así, ¿entra ahora esto en el electivo? ¿Entra esto otro en el electivo? Y tienen que saber que si aparece en el temario, entra en el electivo, porque el electivo es común, ¿cierto? Para el módulo común, módulo técnico profesional y también módulo electivo en sí. Entonces, como que es una sola línea de contenidos que pueden llegar a preguntar en esta prueba. ¿Ok? Claro, en el caso del módulo técnico profesional tendrían como una repartición más equitativa de estas preguntas, ya más como del área común, por decirlo así. ¿Ok? No es como que se van a centrar más específicamente en una u otra, porque eso está más planteado para las personas que toman una prueba en electivo. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? ¿Ninguna consulta con respecto a eso? ¿No? Bien, entonces, recapitulando, la prueba es de los 3 ejes. Vamos a tener 18 preguntas sí o sí de biología, 18 de física y 18 de química, y el resto de preguntas se repartirían de acuerdo al electivo que yo vaya a escoger puntualmente, que me imagino ya inscribieron, ¿cierto? Ya está todo listo con respecto a eso de la prueba, no hay nadie que no se haya inscrito, porque si no tendríamos igual un problema serio. Ya recuerden que las inscripciones estaban hasta el 31, ¿no? Ahí finalizaba, lo habían extendido, si no me equivoco. ¿Sí? Ya. También entender, ¿cierto?, de que no hay contenido específico para el electivo, sino que el contenido es el mismo para todos. Y ahora iríamos a revisar puntualmente las áreas temáticas de la prueba,
para que podamos ver más o menos qué es lo que va a entrar, cuáles son los cambios más importantes, como estábamos mencionando, y también plantearles el siguiente esquema que tiene que ver con que la prueba, la PAES, es una evaluación que se encarga precisamente de evaluar habilidades más que contenidos. Entonces, de nuevo, no sé si esto ustedes lo conocen muy bien o no, si ya lo tienen clarito esta idea o si de repente se están encontrando por primera vez con este análisis de la prueba, de cómo va a funcionar, pero tienen que entender de que la PAES no es una prueba típica, más allá de que es una prueba, ¿cierto?, estandarizada, orientada a lo que se hace todos los años a lo largo de la historia, es la prueba para poder ingresar a la universidad, tiene cambios significativos con pruebas anteriores, por ejemplo, como la que di yo. Yo en mi caso di la prueba de la PSU en su tiempo, que era una prueba típica, estandarizada, como la que podrían dar ustedes en el colegio, ya como una prueba de contenidos. Me refiero a que me preguntaban por contenidos específicos. Mientras que la PAES sale de esa línea, no es una prueba que se centre en hacerles preguntas sobre contenido específico. No es una prueba muy complicada, de acuerdo a lo que les pueden preguntar como contenido. Es una prueba más compleja y orientada hacia lo que es el desarrollo de habilidades, lo que significa, para empezar, gente, que tienen que saber leer bien. Para esta prueba es necesario entender muy bien lo que te están preguntando porque hay mucho análisis de las preguntas, hay harta comprensión lectora aplicada a los enunciados de las preguntas. Son muchas preguntas de casos donde a ti te ponen en una situación donde algo está ocurriendo en el contexto de una investigación, se dice que un grupo de estudiantes, un grupo científico está haciendo el experimento, que hizo esto, esto otro y esto otro, y en base a eso se obtuvieron resultados, te ponen un gráfico y te piden analizar el gráfico. O te preguntan, ¿cierto?, si es que el procedimiento que se hizo en esa investigación está correcto o no. O te preguntan, por ejemplo, cuáles son las consecuencias que pudo tener, ¿cierto?, este experimento. O qué cosas se pueden mejorar en este experimento. O qué resultados, ¿cierto?, conclusiones se pueden sacar en base a la investigación realizada. O cuáles son las etapas o pasos previos a hacer esta investigación. O sea, lo pueden plantear en muchos puntos distintos, pero la idea es la misma. ¿Se entiende? Todo va orientado hacia un trabajo hipotético de investigación en el que ustedes juegan un poquito en esta prueba a que son parte de como ese equipo y que tienen que ir identificando las partes de este método científico, que es una serie de etapas que vamos a revisar, que permiten precisamente plantear, conducir, llevar a cabo una investigación. ¿Se entiende lo que digo? La prueba tiene ese enfoque, tiene esa mirada. Por eso es que es muy importante que ustedes principalmente vayan a desarrollar esa parte. Obviamente tenemos que ver el contenido, sí o sí, porque las preguntas se van a basar en cuanto a esos conocimientos, pero sepan muy bien de que lo que les van a preguntar sobre conocimiento como puro no es mucho más que aquellas cosas que ustedes pueden identificar de acuerdo a lo que es metodología científica. Es por eso que esa parte es mucho más importante tenerla claro, poder desarrollarla bien, poder entenderla y aplicarla de forma lo suficientemente correcta para poder tener las preguntas buenas en la prueba, ¿ya? Mejor dicho, las respuestas buenas de las preguntas en la prueba. Y bajo este mismo punto de vista, nosotros vamos a tener cierto que estas preguntas van a estar basadas precisamente en este método científico y eso es lo que nosotros tenemos que ir revisando para poder hacer estos análisis de manera correcta. ¿Ya? ¿Todo bien? Entonces acá uno tiene el desglose de las habilidades científicas que van a ser evaluadas en la PAES. Por ejemplo, observar y plantear preguntas. Dice, consiste en plantear interrogantes o problemas basados en observaciones, lecturas o discusiones sobre fenómenos naturales o cotidianos y plantear o seleccionar hipótesis y predicciones comprobables considerando las variables de estudio. Dice, identificar preguntas, partir conocimiento científico. O sea, básicamente, poder plantear las preguntas que llevan a cabo una investigación. De nuevo, lo que les comentaba yo,
la investigación científica, la ciencia en sí, siempre nacen de la curiosidad humana. Entonces, cuando uno ve algo, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Entonces, plantearse ese por qué y responderse esos por qué son parte de lo que ustedes tienen que tener en claro para poder resolver esta prueba. ¿Se entiende? Saber qué pregunta pudo haber gatillado que una persona quisiera conducir esa investigación en particular. ¿Se entiende? Eso es lo que uno tiene que tener, por ejemplo, bien en clarito. Planificar y conducir una investigación. Entonces acá entran todas las etapas precisamente de la metodología científica que hay que tener muy bien en claro, saber identificar cada parte y así saber cuándo estamos hablando de observaciones, cuándo estamos hablando de preguntas de investigación, cuándo hablamos de hipótesis, de diseños de experimentos, de variables dependientes, independientes, de conclusiones, análisis de datos, todo eso es importante saberlo, entenderlo, discriminarlo uno de otro para poder entender, ¿cierto?, cómo es que se va formando, se va armando una investigación, las etapas y los procedimientos que se llevan a cabo dentro de una investigación. Como les digo, eso lo vamos a revisar, ya lo que es metodología científica, para poder aplicarlo en el resto de las cosas. Créanme que no es algo realmente complejo, pero sí hay que tenerlo muy claro y como les comento, en especial saber leer bien, interpretar bien la información, porque la prueba juega mucho con eso. Por ejemplo, puede jugar la prueba con conocimiento verídico, de acuerdo a un hecho. O sea, ellos pueden asumir, por ejemplo, que ustedes saben mitosis, que es una de las formas de división celular. Pero puntualmente quizás en un ejercicio de la prueba están hablando sobre mitosis, pero orientada solamente a la información que sale en un gráfico. Entonces puede que hayan alternativas que tengan dentro de esa respuesta conocimiento que ustedes se supone que saben, pero que no pueden deducir directamente la información que está en el gráfico. Y la pregunta va planteada a qué se puede, por ejemplo, inferir o sacar de información con respecto al gráfico. ¿Se entiende? Entonces ahí uno tiene como que olvidar que uno sabe cosas y decir, ok, si yo fuera una persona que no sabe nada de este tema y veo este gráfico, ¿qué es lo que entiendo? ¿Me siguen la idea? La prueba juega mucho con eso, con los detalles, con lo puntual, con decir, con respecto a este gráfico, con respecto a este párrafo que está entre comillas, con respecto a esto otro, así, puntitos. Entonces, muchas veces el distractor va en que se asume que ustedes tienen conocimientos también y van a querer responder de acuerdo a una alternativa que plantea la respuesta más correcta, pero no directamente, ¿cierto?, aquella que se infiere o se deduce solamente de la información que está ahí, en lo que aparece. ¿Me siguen? Entonces, muy en claro eso, poder identificar bien las partes sobre lo que están preguntando y lo que se va a plantear durante las preguntas. ¿Ya? De hecho, podemos también jugar a hacer un análisis de las pruebas en algún otro momento, ver cómo están elaboradas estas evaluaciones, ir revisando pruebas reales que se han hecho y desglosarlas, ver cómo es que es el análisis para poder llegar precisamente a la respuesta correcta. Porque muchas veces se hacen ensayos, pero los ensayos no son la prueba real, son visiones que tienen profesores, ciertas instituciones, de acuerdo a cómo podría ser la prueba, se basan en la estructura de estas preguntas, pero es mucho más real ver lo que sí han preguntado o cómo ha sido la prueba real otros años anteriores. Eso es la forma definitiva finalmente de ver esto es más o menos a lo que me voy a enfrentar cuando vaya a dar la PAES. Entonces podemos hacer ese análisis si a ustedes les parece bien. ¿Ok? ¿Todo bien? Gente, me estoy dando a explicar bien. No sé si voy muy rápido, si estoy hablando mucho, si de repente no estoy dejando espacio a preguntas. Cada grupo es distinto y yo entiendo eso. Yo, por ejemplo, sé que con el grupo que yo tenía este semestre pasado en invierno había mucha conversación. Yo sé, por ejemplo, que con el grupo regular que tengo desde marzo no hay tanta y no sé cómo va a ser con ustedes. Entonces, no sé si en este grupo se me entiende bien o de repente surgen más dudas, si son más de conversar o de repente son más calladitos también. Eso me gusta a mí irlo interpretando para saber más o menos con qué me encuentro como estudiantes también. ¿Ya? Como les digo, cada curso es distinto. Entonces, acá hay un grupo de personas que yo no conozco. Entonces, también parte de la enseñanza requiere que yo los conozca un poquito para saber de qué forma les puedo ayudar mejor. ¿Ya? Entonces, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Alguna crítica, alguna cosa que decir antes de continuar?
o les va gustando, se están acomodando a lo que estoy haciendo. Comenten ahí cualquier cosita, ¿ya? Procesar y analizar la evidencia. Entonces, acá, como les comentaba yo, lo mismo orientado a esta parte de la metodología científica, es saber interpretar la información, ¿cierto?, de resultados, de investigaciones, de gráficos, de un montón de otras cosas que se dan, ¿cierto?, como datos empíricos con respecto a información que se puede, ¿cierto?, sacar de eso. Evaluar, como dice acá, tener la capacidad de poder discriminar sobre si los resultados son correctos o no, si los procedimientos se hicieron bien o no. También hay preguntas que van orientadas a eso, que dicen, Pedrito, por ejemplo, hizo una investigación con su profe y esto fue lo que hizo, y te preguntan, eh, ¿lo que hizo Pedrito estuvo bien o no? Y uno dice, ah, no, porque por ejemplo en el experimento que hizo Pedrito, él no consideró un grupo de control, y uno siempre debería considerar un grupo de control para poder comparar. Entonces uno identifica eso y dice, mira, esto que hizo no está muy bien porque pudo haber mejorado este punto. Entonces eso va en la parte de evaluar. Hay preguntas que entran en esa interacción de ponerte, ¿cierto?, como situaciones donde hay que mejorar algunos puntos, donde te preguntan, por ejemplo, a partir de esta investigación, ¿tú qué nueva pregunta de investigación harías? ¿Cómo continuarías esto? Y así. ¿Ya? Esa es la parte como de evaluar. Y finalmente la comunicación, ¿cierto? Que sería la forma de organizar la información o resultados de una investigación. De nuevo, todo esto en casos hipotéticos, porque claramente no estamos conduciendo y haciendo ninguna investigación real, sino que todo es en el contexto de que en un enunciado te ponen en un caso en particular, y eso es lo que hay que desarrollar en esa pregunta. ¿Ya? Así que eso. Si se dan cuenta, son como hartas cositas, pero están todas muy relacionadas con la otra. En una clase de metodología científica es fácilmente factible poder ser capaces de identificar estas etapas bien y poder aplicarlas de forma correcta en los contenidos puntuales de la prueba. ¿Ya? Así que, como les digo, próxima clase iremos a revisar lo que es método científico para que todo esto se termine de entender mucho mejor y de la forma en la que ustedes pueden llevarla a cabo y pueden aplicarlo en la prueba. ¿Ok? Eso. Eso con respecto a la primera parte, lo que es habilidades, lo que les van a evaluar, la estructura de la prueba en términos generales, cómo es lo que ustedes tienen que entender, lo que tienen que saber para poder comprender la manera en la que van a hacer las cosas. Otra cosa que no planteé, pero que voy a destacar al tiro, es la duración de la prueba, que como dice acá, considera un tiempo de 2 horas y 40 minutos. O sea, tienen casi 3 horas para desarrollar las 80 preguntas, dentro de las cuales 75 son las que realmente importan, ¿ya? Es por eso que también es muy importante que cuando ustedes ensayen, cuando ustedes hagan ejercicios, se midan el tiempo. Eso es algo que tienen que empezar a practicar, porque claramente no tienen todo el tiempo del mundo para hacer la prueba. De repente puede que sepan todo, sepan hacer la identificación muy bien, todo muy correcto, pero tarden más de lo habitual o más de lo que se requiere en la prueba. Entonces tienen que entrenar lo que es trabajar bajo esa presión del tiempo, ya sin que esa presión les genere el impacto contrario, el impacto negativo de hacer que de repente en ese estrés se olviden de cosas. Tienen que aprender a gestionar eso, tu tiempo, y trabajarlo de forma calmada, pero pudiendo, ¿cierto?, ahorrar lo máximo posible. Y también ahí vamos a ir dando algunos tips que son bien útiles para poder abordar las preguntas de la forma más rápida que se pueda, ¿ya? Porque como les digo, el factor tiempo igual es muy importante en esta prueba, ¿ya? Eso. Vamos con las áreas temáticas de los contenidos que van a preguntarles en la prueba o que posiblemente van a preguntarles en la prueba, porque también esto es algo que hay que destacar. Que estos contenidos aparezcan acá planteados no significan que van a tener sí o sí preguntas de estos contenidos. ¿Se entiende lo que digo? Esta crítica se ha hecho muchos años anteriores, donde yo lo he visto en muchos memes, e incluso yo en mi página he hecho memes sobre esto, porque se habla de que el DEMRE no respeta el temario. Entonces, para mí es gracioso porque hay un error de interpretación. O sea, no es que el DEMRE no lo respete, lo que pasa es que en ninguna parte a ti te dicen que sí o sí te van a preguntar sobre esto. Esta es como una idea sobre lo que a ti pudieran llegar a preguntarte, pero no significa que sí o sí. Por ejemplo, si acá se ve que va a entrar ITS, me van a hacer una pregunta de ITS. O sea, puede que ni siquiera lo pregunten. ¿Se entiende?
Acá van a haber preguntas y contenidos que no van a ser abordados dentro de la prueba porque se hace una selección de las cosas que pudieran entrar y las que no. Entonces tengan en claro que de todo lo que está acá pueden haber cosas que no pregunten en la evaluación que ustedes van a dar y es normal. Es parte de la evaluación en sí. Profe, es que yo estudié, por ejemplo, lo que es respiración celular y no hicieron ninguna pregunta de respiración celular. Es válido. La prueba no dice que sí o sí te van a preguntar sobre respiración celular. Dice que están los contenidos y que pudieran preguntártelo, pero que no significa que sí o sí lo van a hacer. ¿Ya? Entonces puede ser algo positivo o negativo. Depende de cómo ustedes lo vean. Pero le hago ese alcance de que la prueba funciona así. ¿Ok? Acá dice Easy, en la de invierno entraron como 2 ítems de química. ¿Ven? Es como típico eso, como la impresión de repente de que hay cosas que se saltaron, no preguntaron o no se vieron. ¿Ya? Eh, bien. Partamos con el área o el eje de biología. Tenemos 4 áreas temáticas que son la primera, organización, estructura y actividad celular. Después viene procesos y funciones biológicas. En penúltimo lugar está herencia y evolución. Y finalmente organismo y ambiente. La forma en la que nosotros vamos a abordarlo va a ser la siguiente. Me gustaría, yo he hecho este curso ya varias veces y lo he abordado de formas distintas. Yo creo que con ustedes vamos a hacer una estrategia distinta. Vamos a partir con organización, estructura y actividad celular. Vamos a seguir con la parte de herencia y evolución. Luego, pudiera ser organismo y ambiente y finalmente procesos y funciones biológicas. ¿Ya? Generalmente yo antes lo abordaba de la forma consecutiva, o sea, iba esta, después la de acá y después la de acá, pero en esta ocasión voy a intentar abordarlo conectándolo de la forma más correcta posible. Entonces, primero célula, que es lo que vamos a revisar aquí, después lo que es ciclo celular y las consecuencias que esto tiene en términos evolutivos, continuaríamos con cómo se ve cómo se ven estos roles y estas consecuencias a un nivel mucho más grande, que sería lo que es organismo y ambiente, la parte de ecología, y finalmente el último aspecto que sería principalmente algunos procesos que ocurren en los humanos. Ya principalmente acá se divide en 2 grandes procesos, porque dice procesos y funciones biológicas, como si evaluaran muchos procesos y funciones del humano o de la parte biológica del humano, pero realmente son principalmente 2, lo que es el aspecto de la sexualidad humana y el aspecto del sistema inmune o la inmunología humana. ¿Ya? Porque todo esto está planteado, como les digo yo, en términos humanos. No es como que tampoco veamos procesos y funciones biológicas en otros organismos, sino que todo ligado solamente al aspecto humano. ¿Ya? Entonces, partiendo, les explico que vamos a seguir como ese juego. Primero, organización, estructura y actividad celular. Luego, herencia y evolución. Final, o sea, pero últimamente, organismo y ambiente. Y al final, procesos y funciones biológicas. ¿Les parece? Así vamos a abordar estos ejes o estas áreas temáticas puntuales de la prueba. Ahora, ¿qué vamos a preguntar o qué van a preguntar posiblemente en la prueba en cada una de estas áreas o secciones, como yo les suelo decir? En la de organización, estructura y actividad celular tenemos, primero, estructura y función de organelos y de estructuras internas de las células, tanto en procariotas como eucariotas o procariontes y eucariontes. Y dentro de estas últimas, ¿cierto? Las eucariontes o eucariotas, distinciones entre las células animales y vegetales. Y acá hacen una lista más o menos de todas las estructuras que van a preguntar. ¿Ok? Entonces, típico, célula, concepto de célula y estructuras como organelos y sus funciones que tienen de forma respectiva con las mismas. ¿Ya? Eso. Y lo otro que preguntan en este apartado de estructura celular sería precisamente los roles o funciones específicas que tienen estas estructuras, como algunos organelos, dentro de algunos tipos de células específicos dentro de nuestro organismo y que les permiten cumplir con un rol en particular. Me explico. Una neurona o una célula del intestino o una fibra muscular, ¿cierto? Y otros tipos de células también que pueden ser muchísimos, obviamente, pero acá nos plantean al menos me parece que son 4 o 5, que es el enterocito, la fibra muscular, la neurona y las células pancreáticas, serían estas 4 células en puntual. Entender
qué rol tienen en nuestro organismo y más o menos, ¿cierto?, las estructuras que afectan en ese funcionamiento, ¿ya? Hablaríamos más o menos como la consecuencia que tienen las partes de estas células en su funcionamiento en sí, ¿ok? Y ahí tendríamos como el análisis completo sobre lo que es organización, estructura y actividad celular. Algo que estaba contemplado antes en esta parte del temario y que ahora quitaron es todo lo que está relacionado con el transporte de membrana plasmática. Eso es algo que entraba antes y ahora ya no entra. O sea, todo lo que es transporte pasivo, transporte activo, transporte en masa, ósmosis y todo eso, esta vez en la prueba a ustedes no se lo van a preguntar o no está considerado en la evaluación. Lo que no significa que no tengan que conocer o saber la función de la membrana plasmática. ¿Se entiende? Porque eso está integrado en la parte de organelos, estructura y función, pero yendo más puntualmente a los procesos de transporte en sí, eso ya no lo van a preguntar, así que es algo que directamente pueden descartar de su estudio porque consume harto tiempo, no lo encuentro muy complejo, pero suele confundir a las personas lo que es transporte, así que podemos verlo como algo positivo que lo hayan quitado, porque es un peso menos que tienen encima, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Súper. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Continúo? ¿No continúo? ¿Sigo? ¿Sí? Ya. Veo ahí manitos hacia arriba, ¿no? Bueno, procesos y funciones biológicas sería la siguiente área temática y tenemos que acá, como les comentaba yo, para no ir leyendo todos los puntos puntualmente, tenemos principalmente eh, aspectos físicos, ya con respecto a la sexualidad, o sea, en este caso, entender cuáles son las estructuras principales de nuestra sexualidad, quiere decirse los órganos, las glándulas y todas esas partes, ¿cierto?, que están relacionadas con la función reproductiva del ser humano y más o menos, ¿cierto?, las etapas en las que ocurren ciertas cosas, como por ejemplo la pubertad, ya en este caso en ambos sexos, que serían algunos hitos con respecto a activaciones hormonales, ciclos hormonales y cosas por el estilo. ¿Ya? También entender la participación que tienen los gametos, que serían las células sexuales, principalmente los ovocitos y los espermatozoides, en el proceso de la fecundación, ya que es el momento puntual en el que se unen estas dos células y nace el cigoto o la célula huevo que va a dar posteriormente paso al feto, al embrión, a la guaguita, ¿cierto?, que va a surgir de, de ese acto reproductivo. También muy importante, y acá se hace ver harto énfasis muchas veces o de forma consecutiva en la prueba, todo lo que es con respecto al ciclo ovárico y uterino del ciclo menstrual de las mujeres. Entonces, todo el aspecto del ciclo menstrual es muy importante porque muy fijo, sin saber cómo va a ser la prueba, yo podría casi garantizarte que les van a entrar preguntas sobre esto. Porque es muy común que hagan una pregunta sobre el ciclo, que te planteen, ¿cierto?, un gráfico que muestra los días, que te digan qué pasaría, ¿cierto?, con tal hormona, todo eso con respecto a los circuitos hormonales y las consecuencias que tienen las fases del ciclo menstrual, fijo que es pregunta de la PAES. Entonces hay que considerarlo. No así los ciclos más puntuales que ocurren en los varones. Estaba mucho más orientado a lo que es sexualidad femenina. Siguiendo con esta línea, tenemos dos puntos más importantes que serían todo lo que es infección de transmisión sexual y se destacan algunos vectores o algunos agentes infecciosos importantes como por ejemplo el VIH, el virus del herpes y las bacterias, ¿cierto?, de gonorrea, clamidia y estaba sífilis antes también. Ahora estoy leyendo acá que parece que no lo mencionan, así que sería una menos a considerar, ¿ya? Eso entraba en la prueba anterior. Y tenemos, ¿cierto?, también todo lo que es métodos anticonceptivos de acuerdo a sus diferentes clasificaciones, métodos naturales, de barrera, métodos hormonales, métodos, ¿cierto?, quirúrgicos o cirugías y así. ¿Ok? Eso como la primera parte, que sería todo lo que es sexualidad en su amplio aspecto, puramente más biológico, porque lo que es diversidad sexual en otros aspectos, como lo que es género, ¿cierto? O orientación sexual, eso sí no se ve en esta parte de biología, al menos en esta prueba.
Acá entraba en la prueba anterior otro punto que era importante, que era todo lo respectivo a nutrientes y digestión en algunos aspectos. Eso ya no está, ya no aparece en este temario, al menos dentro de lo que les van a preguntar. Y algo que estaba en procesos de infusiones biológicas, las pruebas anteriores, y que era parte del contenido específico del lectivo y que ahora es parte del temario, simplemente el temario común, es lo respectivo a sistema inmune. Sistema inmune, de una forma bien básica, la verdad, en términos de barreras, en términos de funciones de algunas células, como serían los linfocitos, los fagocitos, los procesos que ocurren con respecto a la defensa de nuestro cuerpo cuando se encuentra con algún agente externo que nos quiere invadir y provocar enfermedades. Entonces, la respuesta que tiene el sistema inmune frente a estos fenómenos. ¿Ya? Y entender, ¿cierto?, algunos de estos tipos de agentes patógenos que nos pueden intentar hacer daño. Con respecto a esto mismo, entender también, por ejemplo, algunas alteraciones que puede sufrir el sistema inmune, como serían las alergias o las hipersensibilizaciones y también aquellas enfermedades que se conocen comúnmente como autoinmunes y el rechazo en trasplante de órganos. Y eso es lo que tendríamos en esta área de procesos y funciones biológicas. ¿Ya? ¿Todo bien? Esta área puntualmente es bastante larga, así que igual por eso mismo la vamos a abordar al final. ¿Sí? De hecho, yo diría que esta parte de procesos y funciones biológicas es la parte más larga de la prueba de biología. Las demás son áreas más cortitas, aunque no lo parezcan. ¿Alguna pregunta, consulta o duda? ¿Algo que decir? ¿Se me entiende todavía? ¿Están bien? ¿Están durmiendo? A ver, ¿están acá despiertos? Levanten la manito si están despiertos. Ah, ya, sí me están poniendo atención. Perfecto. Entonces simplemente no quieren hablar por micrófono. De hecho, como les digo, parte de lo que es el curso es conocerlos igual, así que igual podrían quizás al tiro plantear acá en el chat si van a de repente a ser personas que van a participar más por micrófono o si principalmente su limitación va a ser mandar reacciones o si van a ser más de escribir por el chat. Lo digo porque igual es importante que se genere esa interacción, o sea, que puedan participar sí o sí, si no es como un monólogo y eso no es muy beneficioso para su proceso de aprendizaje, ¿ya? El aprendizaje es un proceso que sucede en ustedes. Entonces, son ustedes los que tienen que participar, porque el contenido, de hecho, han escuchado este típico comentario de los profes, es que la materia yo ya me la sé. Entonces, eso es verdad, pues yo esto ya lo he visto tantas veces, ya lo sé. Lo que tienen que saberlo son ustedes. Entonces, para saber yo si ustedes lo están entendiendo, tienen que comunicármelo o hacer sus preguntas y participar, hacerse partícipes del proceso. Si no, no va a valer mucho la pena para ustedes, lo digo. ¿Ya? Tienen que hacer algún tipo de interacción. Entonces acá dicen que van a escribir por mensajes o por audio. Algunos. Bien. Vamos con la tercera. Herencia y evolución. Bien rápido. En herencia y evolución, no sé por qué se llama tanto herencia, porque de herencia poco, cuando a mí me hablan de herencia en biología, pienso en herencia mendeliana y no mendeliana. No sé si vieron eso alguna vez en el colegio, herencia intermedia, codominancia, dominancia incompleta, que es lo mismo, tenemos los mecanismos, ¿cierto?, de codominantes, bueno, dije codominancia como varias veces, eh, alelo, recesivo, así. ¿Eso no lo vieron? Bueno, no importa, no entra. Eso para mí es herencia y no, no entra en esta prueba. Ni en ninguna otra ha entrado también lo que es PAES al menos. Entró en pruebas anteriores, mucho más viejas como la PSU, pero eso no está considerado. Cuando hablan de herencia, acá se refiere más particularmente a los procesos que ocurren en división celular. Y bajo ese mismo punto de vista es entender cómo es que la célula tiene un ciclo de vida que se separa en dos grandes procesos que serían la interfase y la división celular. Y acá están las fases, las etapas que componen a estas grandes etapas, que serían las etapas de interfase, las etapas de división celular, los diferentes tipos de división celular que son mitosis y meiosis, y todas, como les digo yo, los procesos, cosas, etapas que suceden dentro de estos ciclos. ¿Ya? Principalmente eso es lo que entra dentro de este contenido. También entender un poquito cómo es que
se manipula el material genético y algunas aplicaciones que puede tener para nuestra sociedad en términos de biotecnología, por ejemplo, la creación de fármacos, alimentos, como dice ahí, detergente, un montón de industrias que utilizan a los organismos vivos o procesos de los organismos vivos para poder ser parte de nuestra tecnología. Y también de forma consecutiva a esto, considerar cómo es que también estos procesos afectan al proceso más macro que sería la evolución. Y bajo ese mismo punto de vista, entender que existen evidencias a favor de estas teorías evolutivas, diferentes corrientes de teorías evolutivas como son las de Lamarck y la de Darwin, y ir haciendo ciertos esos paralelismos con las teorías, las evidencias que existen, y entender cómo es más o menos que se perciben estos grandes procesos que nosotros como humanos no somos capaces de percibir, porque no es que los organismos evolucionen de un año para otro, sino que es un proceso muy largo, que como digo, como humanidad no hemos podido percibir de forma directa, sino que lo entendemos de forma indirecta en base a las evidencias que podemos apreciar y ir recolectando y que nos dicen por todos lados que esto es así, ¿ya? Entonces, a pesar de que la evolución sea una teoría, es una teoría con muchas evidencias y todo indica que es un proceso que ocurre, ¿ya? No es fantasía. Entonces, eso es lo que se vería en este apartado, en esta área temática de herencia y evolución. ¿Ok? ¿Se entiende? Y por último, estaría la de organismo y ambiente, ya para ir cerrando, que principalmente considera dos grandes reacciones químicas que son la respiración celular y la fotosíntesis, y el rol que tienen estas dos reacciones en la forma en la que administran la energía a las células y por ende la manera en la que las células y los organismos vivos, que serían los diferentes niveles de organización de estas células más amplios, más complejos, tienen una relación entonces con la interacción que tienen estos organismos vivos a nivel macro, o sea, básicamente qué se come a quién y cómo es que se obtiene y pasa esta energía y materia de un organismo en otro. Y ahí es donde conecta también, ¿cierto?, con lo que es, en este caso, nutrición autótrofa, heterótrofa, y principalmente las cadenas tróficas, o como les digo yo, estas cadenas alimenticias o alimentarias que seguramente alguna vez vieron en la básica también, que es, como les comento, quién se come a quién y cómo es que fluye la energía y materia de un organismo en otro. Y eso. Y ahí se cierra la prueba de biología. ¿Ya? Si se dan cuenta, no es tanto. De verdad que no es tanto. No es tanto contenido. De repente se ve mucho, pero hay fácilmente áreas que se ven en un par de clases. Entonces, no es tanto contenido lo que entra. Pero sí, como les digo yo, lo que lo vuelve complejo es la parte de metodología científica. ¿Ya? Eso con respecto a biología. Y de hecho, ya que esto me lo suelen preguntar mucho, nadie lo ha preguntado ahora, pero me imagino que es una duda de muchos, porque siempre está, es, profe, ¿qué prueba me recomienda dar? ¿O cuál es la prueba más fácil o la prueba más difícil? Si lo vemos de forma muy objetiva, la parte más complicada es biología, más que todo por la gran cantidad de contenidos que aborda con respecto a las otras pruebas que son mucho más cortitas. Pero mucha gente entiende mucho más biología que química o física. Entonces, ahí va a depender un poquito de las habilidades que tengan de forma puntual. Pero si lo vemos de forma objetiva, la prueba más complicada en términos de contenido y de cosas que hay que ver y entender sería la de biología. No significa que por eso, ¿cierto? Porque sea la más complicada, va a ser en sí o difícil, porque la PAES en sí no es una prueba difícil. Quiero que se saquen eso, si lo tienen integrado o tienen miedo a la prueba, no piensen que la PAES es una prueba complicada, no es una prueba difícil. De hecho, muy posiblemente han tenido pruebas más complejas en el colegio. Lo que pasa es que es una prueba muy larga, es una prueba que da flojera a veces porque hay que leer mucho y hay que interpretar mucho y está la presión de que tienen que darla y muchos otros factores que afectan. Pero no sé si me da la razón alguien o no, gente que ya ha dado la prueba antes, después que la revisan se han dado cuenta que no es tan complicada, que de repente en el momento que dieron la prueba parecía muy difícil o quizás se pusieron mucho más nerviosos de lo que deberían, pero después que hacen el análisis de la evaluación, se dan cuenta de que realmente no era una prueba compleja y que muchas cosas que se equivocaron quizás fue más que todo por nervios o inseguridades que por la dificultad de la evaluación en sí. ¿Ya? Entonces, como sea, no es una prueba compleja, pero si dijéramos o quisiéramos escoger uno de los ejes más complejos, yo diría que biología es el más difícil, ya por lo que les acabo de explicar. Entonces acá hay algunos que me están dando la razón en el chat, que efectivamente
es así, ¿ok? Eh, Vamos con el eje de física. Diría yo, ahora siguiendo y conectando con esto, diría yo que la prueba de física, a mi juicio, y considerando que de hecho mi especialidad no es la física, sino que es la biología, de forma muy, muy objetiva, les puedo comentar, o creo que mi análisis personal como profesor, es que esta prueba es la más fácil de todas. Yo diría que la prueba de física es la prueba más sencilla de las tres. ¿Por qué razón? Si bien física es un contenido que no a todo el mundo le gusta, que aplica muchas matemáticas, por fortuna en esta prueba la parte matemática de la física es casi inexistente y no se aplican mucho. Todo lo que es física o gran parte de los contenidos de física de la prueba son cuantitativos, o sea, perdón, son cualitativos. O sea, son análisis de procesos, pero sin llegar a ser ejercicios de cálculo. ¿Se entiende? Entonces es bien intuitivo porque, por decir una tontera, no va a ser así, pero si a ti te dicen que yo golpeo una caja con el puño, ¿qué es lo que debería pasar? Que la caja se mueva en la dirección en la que yo le pego en el puño, ¿cierto? Eso es física, es entender cómo es el comportamiento de las cosas. Entonces, cuando yo lo veo de esa manera, es fácil. Claro, se puede complicar si es que yo le pongo a la fuerza de mi puño tal cierta potencia en newtons y después considero la normal y la gravedad y un montón de otras variantes, ¿cierto? Que puede hacer que esto interactúe de una forma u otra. Pero la prueba de física no considera muchas de esas cosas. Entonces, son cálculos muy, muy sencillos, tales como multiplicar, dividir, sumar y restar, pero nada más complejo que eso y de repente despejar una que otra fórmula. Y son muy poquitas las cosas que preguntan en términos cuantitativos, en lo que es cálculo. Generalmente todo está orientado a lo cualitativo nada más, a la interpretación de grandes cosas. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, yo creo que la prueba de física es la más sencilla, si me lo preguntan de forma personal. Y aparte que es la prueba con menos contenido de las tres, es la más corta. Veamos, literal, ondas, primera área temática. Ondas, y de las ondas, solamente las electromagnéticas, para empezar. Entonces, todo lo que es onda mecánica, lo que es sonido, eso no entra, solamente fenómenos ondulatorios, principalmente de la luz. Entonces, acá hay que entender, como le digo yo, estos fenómenos de la luz, reflexión, refracción, difracción, Doppler, un montón de otras cosas más, absorción, que son parte de lo que le ocurre a las ondas de forma particular y, como le digo, de forma también esencial con respecto a la luz. La velocidad que tiene, cómo es que va cambiando esta velocidad con respecto a diferentes medios que puede ir atravesando, y así. Algunas características más puntuales sobre las ondas, que sería saber cómo se obtiene su longitud de onda, la frecuencia, periodo y amplitud. Nada muy complejo que, como les digo, que analizar. Si hay cálculos de estos, son cálculos muy sencillitos y es una fórmula que engloba las tres cosas más principales de esto. La verdad es que, como digo, formulitas poquitas en esta primera parte. Lo que suele ser un poquito más complicado en esto sería lo que viene ahora, que es espejos y lentes, pero la verdad es que igual, entendiéndolo bien en la clase, se dan cuenta de que no es algo muy, muy complicado y de hecho óptica puede ser muy divertido si uno lo analiza de una forma eh, más puntual y de hecho lo pone en práctica, porque en la óptica hay que dibujar, hay que trazar rayos para poder saber cómo es que se van a formar las imágenes y para eso hay que hacer ese juego, ya de dibujar los monitos, dibujar los lentes, dibujar los espejos para poder ver cómo es que se van a ir formando, como les comentaba yo, las imágenes y las consecuencias que eso tiene en estas imágenes, que a veces se hagan más grandes, más chicas, se den vuelta y así, ¿ya? Eso con respecto a lo que es esa primera parte de ondas. Y también se habla, ¿cierto?, de entender o saber el funcionamiento de algunos dispositivos o artefactos tecnológicos que ocupen ondas de forma básica, ¿ya? O sea, saber qué es un radar, qué son los binoculares, como dice ahí, qué es lo que es un láser, porque no es que vaya a preguntarte por el funcionamiento de un láser, pero sí tienes que saber que un láser es, ¿cierto?, un haz de luz dirigido, porque si te hablan de un espejo que están, por ejemplo, incidiendo un haz de luz con un láser, tienes que saber que es un rayo de luz que va para allá. Entonces, entender que funciona de esa forma, ¿se entiende? No es como que vayan a preguntarte sobre el funcionamiento de estos dispositivos, pero sí saber cómo funcionan es importante para poder aplicarlo si te lo llegan a mencionar en la prueba. Si te hablan de una lupa, por ejemplo, tú sabes que la lupa aumenta.
Entonces sabes qué tipo de lente podría tener ese dispositivo si tú conoces los lentes y sabes que la lupa tiene esa función de aumentar imágenes, ¿ya? Entonces todas esas cositas como relacionadas con esto que es fenómenos ondulatorios, principalmente luz. Y esa es la primera área temática. Cortita, a mi juicio divertida, y poquito cálculo, más que todo interpretación de algunos procesos, ¿ya? Todo muy intuitivo porque muchas de estas cosas ustedes la ven constantemente cuando se ven en un espejo, cuando se ponen una polera con un color u otro. Son cosas que fácilmente se pueden comprobar y poner a prueba sin muchos elementos, ¿ya? ¿Todo bien? Después viene mecánica, que también es una área temática muy cortita, muy acotada, que plantea principalmente cómo es que funcionan algunas fuerzas. Puntualmente se habla, ¿cierto?, sobre la fuerza, dice acá, la de roce estático, la de roce cinético, también entender la fuerza normal, la fuerza peso, fuerza elástica, tensión, y puntualmente también, como dice ahí, las leyes de Newton que abren un poquito la línea de lo que ocurre con estas fuerzas. Y una parte que antes estaba acá en la prueba en el apartado del electivo de física, ahora se agrega lo que es parte común y es efectos de presión sobre sólidos, líquidos y gases, como dice acá, en términos cualitativos. O sea, ¿qué pasa si yo aplico presión en un gas? Si aplico presión en un sólido? ¿Qué pasa si aplico presión, por ejemplo, en un líquido? Y así ver algunos fenómenos y cosas interesantes que ocurren con respecto a estos diferentes estados de la materia cuando se aplica presión. ¿Ya? Eso. Eso es mecánica. Muy sencillito. Acá en mecánica hay cálculo, pero fórmulas muy sencillas y muchas veces están relacionadas unas con la otra, entonces tampoco es nada muy complejo. Ya muy fácil de entender, porque tampoco se aplica en términos de vectores, como que es algo que a veces complica en la física. Acá todo eso lo quitan de lleno y se analiza todo en términos de magnitudes más certeras nomás, ya así como más a nivel macro sin considerar tanto quizás como la dirección en algunos puntos. En otros sí, pero en otros no. Es como que para algunas cosas importa y para otras no, dependiendo del contenido. ¿Ya? Eso con respecto a mecánica. Muy sencillo. Un eje muy cortito. Un área muy cortita. ¿Todo bien? Después vendría el área de energía y tierra, que directamente este se cambió por todo un área que antes estaba acá en la prueba anterior, que era calor. En calor se preguntaba, bueno, muchas cosas, calor latente, calor específico, todo eso salió, ya no está, ya no se pregunta, y se reemplazó por esta cosa de energía y tierra, que es muy rara, que no sé, o sea, no es rara, es interesante y todo, pero lo que digo yo es que es un contenido tan precisamente cualitativo que es muy sencillo de entender, una vez más se ven algunos fenómenos que le ocurren a nuestro planeta, algunos naturales y otros ocasionados por el hombre. Tendríamos, ¿cierto?, algunos efectos del clima, tendríamos efectos del cambio climático, tendríamos tectónica de placas y cómo eso incide en la formación de actividad volcánica y de sismos. Y eso sería el área temática de energía y tierra. Y punto. Y finalmente, electricidad, que también muy sencillito, prácticamente ley de Ohm, o sea, entender la relación entre voltaje, corriente y resistencia, y cómo esto se aplica en algunos circuitos, ¿ya? Y algunos elementos importantes de estos circuitos y algunos aspectos a considerar sobre la energía y eficiencia energética en algunos dispositivos del hogar. Y eso es electricidad, ¿ya? Y listo. ¿Se dan cuenta que lo que les digo es cierto? La prueba de física es la más corta en términos de contenido. Y en términos prácticos también, o sea, es muy, muy sencillita. Los cálculos que hay que hacer acá son muy fáciles de hacer. Diría yo de verdad, de forma objetiva, que es la prueba más fácil de las tres, de forma asombrosa. Lo digo porque generalmente la gente tiende a pensar que física es la ciencia más difícil de entre biología, química y física. Pero en este caso es la prueba más sencilla. ¿Ok? Y la que estaría en segundo lugar de dificultad, eh, o incluso en el primer lugar, dependiendo de las habilidades que tengan, sería la de química. La prueba de química no es una prueba muy compleja, pero
tiene un área que es muy extensa, que es la que está acá, la de reacciones químicas y estequiometría, que si ustedes no entienden muy bien esto, de seguro van a tener una gran parte de la prueba malo, porque es la parte más gruesa de la prueba. ¿Ya? Yo me voy a asegurar de que esto lo entiendan bien, de que lo vayan a comprender, así que no vamos a tener problemas. Pero lo que digo yo es que esto suele ser como una gran complicación dentro de las personas que dan la prueba, quizás sin mucha preparación, porque reacciones químicas y estequiometría, como digo, es un eje muy, o sea, es un área muy larga. Tiene muchos ejercicios, muchas cosas a considerar que son distintas entre sí. ¿Ya? De hecho, si se dan cuenta, la prueba de química solamente considera 3 áreas, a diferencia de las otras que consideran 4. Esto precisamente porque, como les digo, la de reacciones químicas y estequiometría es muy larga. Entonces solamente son 3. ¿Ok? Partimos entonces con estructura atómica. En este punto de vista en química hablamos sobre la clasificación de la materia en componentes en términos de sustancias, si son puras y mezclas, y analizar ahí, ¿cierto?, las condiciones de cada una. Eh, Hablando de las mezclas, se habla sobre separación de mezclas, también técnicas que pueden permitir separar las mezclas, propiedades físicas de la materia también, como sería el volumen, tendríamos, ¿cierto?, la masa, los puntos de fusión y ebullición y densidad de algunas sustancias químicas o en general, ¿cierto?, sobre la materia en sí. Esto podría entrar perfectamente en física, pero entra acá en química. Cambios físicos y químicos, saber identificar cuándo ocurre una reacción química verdadera y cuándo está ocurriendo, por ejemplo, un cambio de estado físico, un cambio de forma, que es algo físico, y modelos atómicos, principalmente los modelos atómicos, y también aprender a identificar muy bien la cantidad de subpartículas que tiene un elemento o una sustancia, en particular un compuesto puede ser igual en términos de cantidad de protones, electrones y neutrones, y saber qué pasa cuando una sustancia pierde o gana electrones y se transforma en ion. Y eso principalmente es lo que se ve en estructura atómica, y esto era algo que te preguntaban directamente en lo que era el electivo de química, que es modelos de representación de átomos e iones según Bohr, que de hecho hace poquito alguien me lo preguntó, que cómo es que funciona esto, y la verdad es que es muy sencillo, es dibujar el átomo como un sistema planetario, y nada más que eso, saber que al medio están los protones y neutrones y alrededor están los electrones. Eso es este punto que está acá, y de hecho se ve cuando uno ve modelos atómicos, se pasa el modelo atómico de Bohr. ¿Ok? Eso, eso es lo que entraría en estructura atómica. Alguien mencionaba adelante el tema de la tabla periódica. No es tan importante, tan necesario para este punto saber lo que es tabla periódica, pero sí saber al menos lo más básico de la tabla periódica, que sería entender, por ejemplo, cómo es que yo puedo sacar información con respecto al número de protones, electrones y neutrones de acuerdo al número atómico y el número másico, y eso sí lo vamos a revisar. La tabla periódica tiene una importancia mucho más relevante cuando se ve enlace químico. Y en este caso quitaron el enlace químico de esta parte del temario, así que todo lo que es respecto a enlace iónico, metálico y covalente no se ve directamente en esta parte de la prueba. ¿Ya? Y por ende, no van a hacer la diferencia entre metales y no metales, que es algo que sí se puede sacar directamente de información de la tabla periódica y de su distribución. ¿Ya? Pero como no entra enlace, tampoco entra esa otra parte como de la distinción del tipo de sustancias en base a eso. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, igual tenemos que saber un poquito de enlace, al menos lo suficiente, porque después viene química orgánica. Y en química orgánica hablamos principalmente de los enlaces covalentes que ocurren entre átomos de carbono y otras sustancias químicas. Así que aquí es necesario un poquito saber enlace y saber que estos enlaces covalentes pueden formar enlaces simples, dobles y triples, y que de acuerdo a eso hay una chorrada de diferentes nombres que pueden tener las sustancias químicas de acuerdo a si el enlace va antes o después, si se agrupó con un grupo funcional u otro. O sea, acá, química orgánica, gente, principalmente va a ser nomenclatura orgánica. La nomenclatura orgánica no es difícil, no es complicada, pero es un lenguaje. Y como buen lenguaje, tienes que saber leerlo para poder entender lo que le están diciendo. Entonces acá ustedes tienen que aprender a nombrar, aprenderse reglas. Esas reglas tienen que sabérselas
Igual que aprender a leer, ¿cierto? Aprender un lenguaje, aunque estuvieran aprendiendo inglés, tienen que saberse el orden de cómo funcionan las cosas, si pongo algo antes o después, cambia el significado de la oración, de la palabra. Entonces, toda esa interpretación de ese lenguaje nuevo químico es lo que se ve acá principalmente en química orgánica. ¿Ya? Como la parte más dura sería precisamente lo que le estoy explicando yo, que es nomenclatura, y todo lo que diría en base a eso. ¿Ok? Entonces, como les digo, no es complicado, pero sí es un poco latero porque son hartas reglas. Hay hartas cositas que destacar acá y harto que memorizar con respecto a lo mismo, ya en química orgánica. Ahora, por fortuna para ustedes, no suelen preguntar muchas cosas de orgánica en términos de nomenclatura, sino que generalmente es identificación de cosas, identificar dónde hay un enlace simple, uno doble, contar de repente enlaces, de repente contar hibridaciones, cosas por el estilo, y una que otra pregunta más directamente sobre nomenclatura. ¿Ok? No es como que entren tantas preguntas sobre esto. Y finalmente, para ir cerrando ya este análisis, no sé si les está gustando, si me están siguiendo todas las ideas o si, como digo, se han ido perdiendo con algunas cosas. Tendríamos lo que es reacciones químicas y estequiometría, que a mi juicio personal lo encuentro una materia muy divertida, muy entretenida. ¿Por qué razón? Porque esta es la química real, la química que se puede hacer en laboratorio. Yo he trabajado estequiometría de forma real, o sea, haciendo reacciones químicas, combinando cosas, jugando con la cantidad de sustancia, todo eso. Pero claro, para una prueba donde uno no está en el laboratorio, no es tan llamativo. Entonces, generalmente reacción química y estequiometría en la vida real, en un colegio que lo permita, se trabaja en laboratorio, se trabaja con balanzas, se trabaja con dispositivos, se trabaja con matraces, se trabaja con cosas, con sustancias químicas, se hacen reacciones químicas. Pero bueno, para nosotros que no tenemos esa posibilidad, que estamos haciendo esto online, lo vamos a entender desde el punto de vista teórico y comprender, ¿cierto?, las reglas principales de las reacciones químicas, cómo es que ocurren y la relación que tienen, ¿cierto?, estas formas que uno puede medir cantidad de sustancia, particularmente el famoso mol, que es la unidad de medida esencial de la sustancia química, así como nosotros medimos sustancias en masa, por ejemplo, en gramos, kilogramos o en volumen, en litros, mililitros. Existe una unidad específica de química para medir sustancias químicas que es mol, que se ocupa mucho acá en todo esto. Entonces vamos a darnos cuenta de que todo gira en torno a eso, a la unidad básica de mol y se aplica en diferentes contextos. En poder entender algunas situaciones con respecto a fenómenos que le pasan a los gases, como por ejemplo presión, volumen y temperatura, la relación que tienen esto con los gases y también cómo varían los moles en este tipo de interacciones. Tenemos, como les comentaba yo, la estructura básica, las leyes que permiten que las reacciones químicas ocurran, y acá tenemos varias, la de la conservación de la materia, la ley de proporciones múltiples, las definidas y así. Tenemos los componentes de una reacción química, que sería entender cuáles son los reactantes, que serían como los ingredientes de la receta, serían los productos, que serían los resultados de esta interacción, el balance de ecuaciones, saber balancear, saber que calcen estas sustancias químicas, la cantidad en términos del equilibrio que debe ocurrir con respecto a las leyes que les acabo de mencionar, y así un montón de otras cosas. La verdad es que poder calcular la relación entre masa, mol, masa molar, saber cuándo se me va a acabar primero una sustancia química u otra en una reacción química teórica, y eso se llama reactivo limitante, entender las concentraciones en términos de disoluciones, o sea, cuando yo mezclo distintas sustancias químicas, cuál está en mayor proporción, cuál está en menor proporción, en términos de eso se puede calcular lo que se conoce como concentración, y hay diferentes unidades de concentración, tenemos las concentraciones porcentuales, tenemos las concentraciones de molaridad, fracción molar, y así, diferentes cosas. Se entiende que van derivando de toda esta parte del temario que es estequiometría, ya que son, como le digo, un picadillo de muchos ejercicios distintos que se pueden hacer, pero que todos giran en torno a esta unidad de medida que es mol. Entonces, lo primero que hay que saber es lo que es mol, cómo funciona, qué significa. Habiendo dominado eso, los ejercicios van a ser más sencillos y hay que sí entender bien la relación que tienen cada uno de ellos y cómo identificarlos. Esto es lo que más preguntan en la prueba, harto ejercicio de estequiometría, así que tienen que saberlo muy bien para que en química les vaya bien. ¿Ok? Eso, se acabó. Ese es el temario, eso es lo que se van a enfrentar. Esta va a ser más o menos la estructura de la prueba. Eh,
No sé si tienen preguntas, consultas o dudas. ¿Cómo lo ven? ¿Se ve difícil, fácil? Impresiones varias, si es que tienen, con respecto a este primer acercamiento, primer análisis de la prueba. Seguramente algún grupito ya conocía todo esto y más. Habrá otro grupito que quizás recién esté viéndolo y ya tenga un poquito más claro la historia. Pero independiente de todo eso, quiero saber si que sabían o no sabían, ¿se entiende bien a lo que se van a enfrentar? Se dan cuenta de que es un proceso que no es imposible de llegar a alcanzar, que en este intensivo vamos a hacer todo el esfuerzo para poder lograr ver estos contenidos, entenderlos y abordarlos de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, el tiempo que nosotros disponemos es suficiente para ver el temario completo, ¿ya? Igual quiero que tengan esa confianza, no va a ser algo muy extenso, ¿ya? Como digo, de repente acá en puntual pareciera que fuera a ser mucho, pero hay áreas temáticas que perfectamente se ven en una o dos clases o tres clases a lo más, o sea, ahí se avanza al tiro. Entonces, no es muy complicado en términos de contenido. Y si por X razón, X motivo, nos llegara a faltar tiempo, tengan la seguridad de que nos vamos a dar algún día para poder hacer recuperación o algo externo al horario que ya tenemos para poder ir complementando si es que es necesario, ¿ya? Solamente en el caso de que hipotéticamente pasaran cosas que no nos permitieran hacer clases. Pero, como sea, vamos a abordarlo de aquí a lo que termine, ¿cierto?, este periodo de clases del intensivo. ¿Ya? Eso. ¿Qué más les puedo contar? Ya que ya les conté cómo es la prueba, les voy a contar cómo son mis clases. Mis clases, si quieren les muestro el tiro, a ver, vamos para acá, para que vean un poquito cómo funcionan mis clases. Eh, Denme un momento, voy a abrir por acá. A ver, miren, ay, no puedo, tengo que abrir uno de estos. Acá, ahora sí. Mire, mis clases se basan más o menos de esta manera. Nosotros tenemos un PDF que está diseñado todo por mí, de acuerdo a los contenidos, vamos revisando las cosas de acuerdo a lo que tenemos que ir viendo. Se incluyen de repente tablitas, resúmenes de cosas, información, ¿cierto? Importante. Y vamos analizando el contenido de esta manera, ¿ya? Esto en términos como la estructura básica de una clase que nosotros podemos ir revisando. Generalmente vemos un tema por clase, de repente, como digo, depende de la dinámica del grupo en sí, si se avanza más rápido o más lento, eso siempre yo lo dejo como algo que puede suceder, y en esos aspectos también, ¿cierto? Como les digo, el tiempo, si es que nos permite de repente, puede hacer que una clase se extienda un poquito más si es que llega a ser necesario. ¿Se entiende? No soy tan estricto con la hora de cierre a lo que voy yo. O sea, tampoco es que vamos a estar 4 horas haciendo una clase, pero de repente, sí, qué sé yo, la clase era de 8:30 a 9:30 y a las 9:30 todavía quedan preguntas, fácilmente nos podemos extender quizás hasta las 10 si es que es necesario para que termine de entenderse todo. ¿Se entiende? Porque a veces pasa que en una clase justo hay un grupito de personas que sin que se sientan mal, no entienden y está bien que lo digan y que lo pregunten, y yo me doy el tiempo, eso que quiero decirles yo, que tengan la confianza, yo me doy el tiempo de resolver hasta la última duda, hasta que se entienda bien, para que así no hayan complicaciones. Entonces, bajo ese punto de vista, tengan, como digo yo, esa confianza, esa seguridad de que si hay algo que no entienden, no se compliquen por, entre comillas, atrasar la clase o atrasar el grupo, porque lo importante para mí es que lo entiendan, independiente del avance, porque el avance se puede acelerar o se puede acortar a gusto. Ya lo importante es el entendimiento. No saco nada yo con hacerle una clase en una hora, pero que no se entienda nada. Lo cual igual es difícil, porque no me considero mal profe, ya, y considero que tampoco usted vaya a ser mal estudiante, entonces se va a ir entendiendo. Pero de repente hay cosas que complican un poco más, un poco menos, entonces eso puede variar, como digo yo, la dinámica. Cada grupo es distinto, cada persona es distinta, entonces ahí vamos a irnos adaptando a cómo ustedes tengan su avance también de forma puntual y de forma grupal. ¿Se entiende? Eso como en términos en la dinámica de mis clases.
En mis clases yo soy mucho de ocupar analogías, muchas veces inventadas en el momento. Si algo no se entiende, yo recurro rápidamente a un ejemplo de la vida cotidiana con cosas que no tengan nada que ver, pero que permitan ejemplificar cómo es que funciona el fenómeno que estamos haciendo. ¿Ya? Suelo ocupar también mucho la pizarra, tengo una pizarra digital, no soy muy bueno dibujando con el mouse, pero hago lo que puedo y ahí principalmente lo solemos ocupar para ejercicios de química, de física, cosas que haya que hacer cálculos, o también de repente dibujos para explicar algunas cosas puntuales de algunos procesos que sea más fácil dibujarlo para que se entienda mejor. Por ejemplo, la parte de ciclo celular en biología se entiende mejor dibujándolo. ¿Ya? Ya sí. Ocupo esos recursos, ocupo el material digital, ocupo pizarra, si de repente es necesario le mostraré GIF, videos, cositas puntuales para ir volviendo más rica la clase y se pueda, como digo yo, complementar de la mejor manera. ¿Ya? Si ustedes hacen preguntas y acotaciones, claramente es mucho mejor. ¿Qué más les puedo decir? ¿Vamos a tener, preguntan por acá, ensayos? Sí, ¿ya? Eh, Estoy pensando que tengamos ensayos, pero de acuerdo a esto mismo, les quiero hacer un pequeño alcance con respecto a esto que está diciendo, y es que, a mi juicio, y esto es algo muy personal como profe, porque yo sé que dista mucho de lo que se hace en otros preuniversitarios. Mi forma, mi metodología y mi manera de analizar las cosas es que los ensayos deberían hacerse al final del proceso, luego de haber visto toda la materia. Yo no le encuentro mucho sentido a ver un ensayo partiendo si no saben la materia, porque obviamente, y siempre lo comento, les va a ir mal, po. Si a mí me hacen una prueba de algo que no conozco, me va a ir horrible. Y eso me va a bajar a mí los niveles como de optimismo, seguramente me voy a frustrar, voy a decir, puta, me fue re mal en la prueba, pero claro, o sea, si no hay otra posibilidad, si es primera vez que ves un contenido y te lo están evaluando más encima, claramente te va a ir mal. Entonces, mi visión es que los ensayos se hagan al final del proceso, lo que no significa que antes no vayamos a tener prácticas. ¿Ok? O sea, nosotros vamos a ir resolviendo ejercicios en las clases, vamos a ir viendo cómo es que se pueden ir preguntando, pero mi forma de ver las cosas es que no sea con ensayos partiendo, sino que una vez que hayamos visto todo, ustedes puedan ponerse ahí recién en las prácticas finales haciendo ensayos para que ahí, después de tener todos los conocimientos, todas las habilidades y haber visto las cosas de forma completa, puedan ponerse en el caso más real de lo que sería como enfrentarse a la prueba. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que lo que digo tiene lógica o no? Porque alguien puede decir, ¿sabe qué, profe? No estoy de acuerdo. Pero a mi juicio es lo que tiene más sentido. Ya nunca le he encontrado mucho sentido a hacer un ensayo el primer mes de clases porque, de verdad, o sea, ¿para qué? Como que yo lo veo muy raro, pero sé que se hace mucho y sé que están muy acostumbrados a eso porque en la mayoría de los preu se hacen ensayos todo el año, pero a mi juicio personal deberían ser al final. ¿Ya? Cosas de gustos, cosas de ideología o de formas de plantear o analizar las cosas. Camila, Hola, buenas noches, ¿se escucha? sí, se escucha todo perfecto. Ya, quería consultar si los ensayos van a ser la única forma de evaluación que tiene o va a evaluarnos de alguna otra manera. Como digo, también vamos a hacer prácticas puntualmente, ir viendo el avance de los ejercicios con los contenidos y de esa manera, ¿ya? También yo creo, haciéndose ese hincapié quizás como en la evaluación, que la prioridad no está en que yo los evalúe a ustedes, sino más que ustedes se evalúen a sí mismos. Y ahí es donde yo digo que entra también ese otro punto, y es que muchas veces yo sé que en los ensayos que hacen les ponen el puntaje y todo, y más o menos como que los evalúan y ver si les va bien o mal. Pero yo siempre creo que eso es un aspecto más personal de mi proceso puntual, porque si yo, por ejemplo, voy a una práctica y no entendí los ejercicios, claramente tengo que deducir de eso que ese contenido me falta reforzarlo, no estoy entendiendo muy bien, y precisamente en ese momento que estoy haciendo la práctica es donde debería hacer las preguntas al profe para resolverlas en el momento. ¿Se entiende? Yo lo veo, como digo, mi forma de verlo es así, porque también es como un poquito funciona en la universidad. Por ejemplo, en la universidad el profe hace una clase y después hace una clase de práctica y no es obligatoria, de repente van los que quieren, los que no, pero los que tienen dudas claramente tienen que ir porque es un aspecto
personal el saber en qué cosas yo estoy teniendo deficiencias o en qué cosa me está yendo mejor. ¿Se entiende? Ahora, la evaluación de un proceso no siempre recae en instrumentos. Muchas veces la evaluación es parte misma de la clase. Y eso es algo que se aprende en pedagogía y yo lo aplico también con ustedes. Y es por eso que yo les comento que la evaluación es constante en el sentido de que yo voy viendo de acuerdo a sus reacciones, de acuerdo a sus comentarios, de acuerdo a sus preguntas clase a clase, si es que me están entendiendo o no. Si yo veo que en una clase de mitosis hay muchas preguntas, que en la clase de mitosis, cuando yo hago preguntas, me las contestan todos mal, tengo que entender como profe de que ese contenido no está claro y por ende tengo que reforzarlo. ¿Se entiende? Por eso que les digo que la interacción es muy importante porque así yo me doy cuenta de si ustedes van siguiéndome las ideas o no. Y eso también es una forma de irlos evaluando como grupo para poder ir tomando decisiones de acuerdo al avance. ¿Ya? Entonces, hartas cositas. Dicen, qué buena opción pasarnos guías, ensayos. Sí, miren, gente, en los cursos anteriores yo nunca he hecho guías, pero tengo pensado hacerlas este semestre, sí, con ustedes. Voy a empezar a entregar material como extra, como tipo guías, porque me lo han dicho harto, así como, profe, incluye guía. Yo no sé a qué ustedes se refieren con una guía, pero para mí una guía incluye contenido, incluye ejercicio, es como un resumen, o eso entiendo yo. Entonces, bajo ese punto de vista, tengo pensado sí pasarles, además de este material digital, guías y cosas por el estilo, como digo, prácticas, de repente guías de ejercicio, cosas que ustedes pueden hacer para ir, como digo, haciendo ese ejercicio de evaluarse más puntualmente fuera de las clases, ponerse a practicar, ponerse a ensayar, ponerse a repasar con material que les permita para reforzar, repasar y hacer prácticas, además de las prácticas que hagamos como en clases en sí. Ya si se dan cuenta, en el horario hay el día jueves una parte que dice ciencias refuerzo. Ese bloque yo lo ocupo de repente para hacer una clase extra, si es que algo no se entendió, para hacer un refuerzo en sí, para hacer una práctica, para diferentes cosas. Se va, como digo, evaluando semana a semana de acuerdo al avance que ustedes vayan teniendo conmigo. ¿Ya? Entonces eso puede hacer variar precisamente para que se ocupe esa clase. Puede que de repente una semana digamos, miren, esta clase que tuvimos no se entendió muy bien, así que ese día vamos a hacer una profundización, o de repente digo, ¿saben que estamos avanzando tan bien que ese día vamos a hacer una práctica general de todos los contenidos? O digo, incluso, no sé, vamos a avanzar más en este contenido porque creo que el contenido que está viendo en la clase pasada tiene relación directamente con lo que vamos a ver ahora, entonces yo prefiero continuarlo y ocupar esta clase para poder continuar, por ejemplo, con esta geometría, por decir algo, y así. Va a tomándose la decisión de acuerdo al contexto de cómo vaya funcionando. ¿Ok? Como le digo, es mi forma de trabajar, quizás no es tan común, pero funciona, me ha funcionado bien y como digo, poquito a poco vamos incrementando más el nivel, así que vamos a ir agregando cositas y más cositas que puedan irles sirviendo y funcionando. Ya la idea es que acá a ustedes les vaya excelente en la prueba. Entonces, vamos a intentar todo lo posible para que eso sea así. ¿Ya? Eso, no sé si surgen más preguntas, como ya les he contado lo que es la prueba, les comento un poco cómo soy yo, cómo son mis clases, cómo es la estructura. No sé si hay algo más que necesiten saber, preguntar, consultar. ¿Les parece bien, cierto? ¿Están conformes con lo que se inscribieron? ¿Es lo que esperaban? ¿Es más de lo que esperaban? ¿Es menos de lo que esperaban? Cuéntenme. Eh, Ideas, cositas que quieran plantear, lo que sea. Dejo un espacio abierto para que puedan ustedes también expresarse. De momento, yo creo que hasta este punto voy a cortar la grabación, porque para que no sea eterna, si es que hay más gente que se quiere quedar y preguntar o consultar cosas, sea como algo aparte, al menos lo más importante, ya fue todo dicho. ¿Ya? Entonces voy a cancelar acá la grabación para que así quede hasta este punto.